¿Qué tal? Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos nuevamente a nuestra conferencia mensual de mercados financieros y fondos de inversión para el mes de septiembre, ya el noveno mes de este año 2021. En esta ocasión nos están acompañando Oscar López, quien es el Senior PM o gestor de cartera para renta variable, y Omar Morales, nuestro jefe de inversiones para principal fondos de inversión. En estos 45 minutos que tengamos en la plática, estaremos abordando temas del entorno económico, perspectiva de mercados y qué está siendo principal al respecto dentro de nuestros portafolios de inversión. Sin embargo, como cada mes se lo solicitamos, cualquier duda o pregunta que tengan y nos quieran hacer llegar, nos la pueden escribir en la plataforma webinar, en esta herramienta que ustedes pueden ver aquí señalado, y estaremos atendiendo estas preguntas en los espacios designados para este propósito. Y bien, pues sin más, primero quiero agradecer a Omar y a Oscar que nos estén acompañando en esta sesión. Y bueno, pues los dejo con Oscar López para arrancar con el bioeconómico. Oscar, nuevamente, muchas gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos, pues nuevamente aquí platicando con ustedes con gran gusto. O sea, nos va un mes más del año, ya estamos en septiembre, va rápido esto. Pero bueno, si quieren, nos arrancamos, pasamos a la primera lámina, porfa, Jorge, para empezar a platicar un poco del outlook, qué ha pasado, qué expectativas tenemos. Pues bueno, primero un repaso rápido de rendimientos efectivos, todo medido en dólares aquí porque hay diferentes regiones para tenerlos más o menos en términos comparables. Pues el año sigue siendo un año con características risk on, donde los mercados de riesgo, tanto renta variable como materias primas, commodities en general, han tenido los mejores rendimientos. En general, el índice de commodities está arriba cerca de 25% en el año. Esto tiene un gran componente de energéticos, pero realmente en varias partes del espectro de commodities, tanto agrícolas como de minerales, continúa con una buena tendencia. En el mes incluso volvió a tocar nuevos máximos, subió 2.2% en los últimos 30 días, principalmente impulsado por movimientos en el carbón mineral, pero reflejando este dinamismo económico, los commodities siguen con su buena tendencia. En cuanto a la renta variable en el mes, fue un mes muy flat, terminó, digamos, positivo, cerca de 50 puntos base el índice de equities globales. Sin embargo, pues ya se mantuvo un poco más moderado, acumulando un poco más de 14% en el año. Obviamente en regiones hay una gran divergencia, como lo platicaremos al rato, pero en general el espectro de renta variable con muy buenos rendimientos acumulados y todavía con un mes positivo en los últimos 30 días. En general, la foto de los últimos 30 días ha sido buena. Casi todos los activos han tenido buenos rendimientos, excepto los bonos de largo plazo de Europa. Es el único asset class que tuvo una caída de 1.1%, acumulando prácticamente 2% abajo en el año, y esto se debe principalmente por las presiones inflacionarias que estamos viendo en aquella región, junto con el comunicado de hace un par de días del Banco Central Europeo, en donde disminuyen ligeramente su ritmo de recompras, un ligero tapering, pero bueno, esto junto con las presiones inflacionarias han hecho que en la región las tasas de largo plazo allá en Europa se hayan subido entre 17 y 20 basis, lo que hizo que cayera. Pero fuera de eso, otra vez un mes bastante positivo en general para todos los activos. Ahora, si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor, para platicar un poco cómo va el mundo. Aquí les tenemos cómo se ve digamos, cómo se ve el mundo medido a través de estos indicadores de sentimiento, los PMIs, en donde nos permiten, ya saben, números arriba de 50 significan expansión y debajo de 50 significan contracción, y realmente es el índice que nos permite ver de primera mano cómo están las compañías, sus expectativas de corto y mediano plazo para crecimiento, empleo, producción, etcétera, ¿no? Entonces, primero que nada, la mayoría de los países está en territorio de expansión. Esto hace bastante sentido, digo, estamos en la etapa de recuperación del ciclo económico digamos, en pleno crecimiento. El índice global se mantiene en 55.5,
señalando fuerte crecimiento y principalmente viene de países desarrollados, países emergentes como México, China, Rusia y algunos otros, Indonesia, etcétera, continúan señalando contracción de corto plazo. Sin embargo, los indicadores en los países desarrollados han sido tan fuertes. Estados Unidos cerca de 60, Canadá 57, Europa en general por los 58, hacen que el mundo promedia un muy buen crecimiento. Esto es la foto que tenemos ahorita. Si la comparáramos contra el mes pasado, esta es la foto de agosto, si viéramos cómo se movió contra julio, sí hubo una ligera moderación en prácticamente todo el mundo. El índice global pasó prácticamente de 56,5 a 55,5, se mantiene otra vez en territorio completamente de expansión. Sin embargo, hubo una ligera moderación, sobre todo otra vez de mercados emergentes. Entonces, en general, estos indicadores continúan señalando fuerte crecimiento, y si nos pasamos a la siguiente lámina para ver las expectativas de analistas para el crecimiento del PIB global, región por región, pues bueno, aquí tenemos una gráfica muy interesante donde podemos ver en el eje horizontal cuál es el estimado crecimiento para estas economías para el final del 2021, y en el eje vertical, el eje de los Y, para el 2022. Entonces, obviamente, entre más arriba a la derecha es que trae mejor momentum económico la economía, entre más abajo a la izquierda es más leve. Primero que nada, algo importante a ver aquí es que casi todo el mundo va a crecer más de 3% este año y el que sigue, excepto Japón, que se mantiene todavía ahí dentro del área de bajo crecimiento. Sin embargo, fuera de ellos, nos mantenemos en este ritmo de crecimiento por encima del promedio histórico. Entonces, digamos, esto en la historia ha sido bastante bueno para el rendimiento de algunas clases de activos, sobre todo los activos de riesgos, que es más o menos lo que refleja los rendimientos que platicamos: materias primas, renta variable, etcétera. Esto hace un buen contraste con los PMIs que acabamos de ver, donde todo el mundo en general está por los 55 puntos. Entonces, prácticamente se ve como que la recuperación está intacta. La economía que se espera que más crezca este año, el que sigue, es China, como suele ser el caso. Sin embargo, ahí vemos México, donde se espera, las revisiones han estado en México fuerte al alza, ahorita las vemos más a detalle, pero cada vez suben más las expectativas de crecimiento para PIB de este año. Ahorita estamos casi en el 6% y el año que sigue un poquito arriba del 3%. Estados Unidos igual, 6 contra 4. Estados Unidos es la única economía que de momento empieza a normalizarse, por lo menos en expectativas, que ya no ha habido revisiones al alza en PIB y al contrario, empiezan a haber ligeras revisiones a la baja, principalmente por los datos de empleo que vimos hace un par de semanas, que en Estados Unidos salieron muy por debajo de los estimados, principalmente en lo que venía con la fuerte recuperación, que son los sectores de servicios. Entonces, los economistas le atribuyen cierto explicación a la oleada de contagios por la variante Delta, y es, digamos, algo momentáneo. Sin embargo, pues de momento, otra vez, ¿no? Las expectativas de Estados Unidos para el crecimiento del PIB empiezan a moderarse. No es el caso así en el mundo, es solo en Estados Unidos, pero muy interesante empezar a ver por primera vez que se reviertan estas tendencias. Eso fue en términos económicos. Si nos pasamos a la siguiente lámina para ver en términos de utilidades por acción de las principales compañías en todo el mundo, sabemos que la economía no son las empresas listadas, por eso hacemos este contraste, pero realmente la foto es muy similar. Aquí tenemos cuánto van a crecer las utilidades en el 2022 relativo al cierre del 2021. Entonces, fuera de que este año estamos creciendo de una manera anormal las utilidades por acción, dado la comparación tan fácil del 2020, una vez recuperado, de todos modos, se espera que el 2022 sea un buen año para las utilidades en prácticamente todo el mundo. Chile, Estados Unidos, la Eurozona, Japón y México son los principales, son los países con mejores crecimientos, entre 7 y 10%, y solamente tenemos dos regiones con comparables difíciles, que se espera que en el 2022 haya caída en utilidades, una reducción en las utilidades por acción, que lo vemos en Brasil y Taiwán principalmente, casos muy focalizados, pero otra vez la foto es de todavía un buen momento de crecimiento. Y ahora, retomando el tema
de lo que ha causado esta oleada de revisiones a la baja en Estados Unidos, que apenas va empezando, no es nada dramático, ahorita entramos más a detalle, pero muy importante monitorearla porque estamos en una etapa del ciclo en donde el crecimiento es clave. El crecimiento es clave para abaratar los múltiplos de las valuaciones de las principales bolsas y también para hacer contraste con lo que siempre platicamos de los bancos centrales. Los bancos centrales tienen, sobre todo la Fed, tiene el objetivo de tener empleo completo y inflación controlada. Entonces, por lo pronto, el dato de inflación controlada está muy lejos del objetivo, aunque justo hoy salió el dato de inflación y sale por debajo de lo estimado en Estados Unidos. Empiezan a dar señales de estabilización, pero mientras es X o Y, el dato es elevado, ¿no? Está cerca del 5%. Entonces, ahorita el foco para seguir estimulando es el sector de empleo. Entonces, pasemos un poco a la siguiente lámina, porfa, para platicar cómo han estado ciertos indicadores que nos pueden dar un indicio de cuál fue el efecto de la variante Delta en el consumidor global. Primero que nada, comparamos aquí los datos que nos permite ver OpenTable, que es el número de reservaciones en restaurantes prácticamente en todo el mundo. En la gráfica de la izquierda vemos todo contra el 2019, cómo están las reservaciones de restaurantes. Entonces, de momento en el mundo están 8% arriba que el 2019. Es decir, ya estamos, no solamente recuperamos toda la caída de la movilidad en este sentido a restaurantes del 2020, sino que ya estamos arriba del 2019. Y en la gráfica de la derecha podemos ver tres regiones importantes: México, Europa y Estados Unidos. Entonces, ahorita en México estamos muy fuertes en reservaciones, igual contra el 2019, estábamos 14% arriba. Entonces, aquí en México, de momento, si vieran el final de la gráfica, pues sí se normaliza un poco. Llegamos a tocar, de ir como 14 arriba, llegamos a tocar ceros en julio a finales, y otra vez ya empieza a recuperarse el número de reservaciones. Entonces, digamos, el consumidor mexicano sí mostró cierta cautela, sin embargo, no se contrajo de manera significativa. Fue solo digamos, un movimiento de corto plazo. En Estados Unidos, la foto es un poco al revés. Ellos están prácticamente igual que en 2019 en términos de reservación, están solamente 1% abajo, pero los últimos días son los días más fuertes. Entonces, interesante, coincide con el término o por lo menos con la tendencia a la baja en número de contagios de COVID-19 en Estados Unidos. Entonces, sí se ve como el que salgamos de esta ola de contagios puede tener un impulso de corto plazo en la economía, sobre todo medido por el comportamiento de Estados Unidos. Y en Europa siguen muy fuertes, 30% arriba del 2019. Recordemos que en Europa hubo medidas de confinamiento mucho más fuertes que las de Estados Unidos y las de México. Incluso ahí se ve en la línea naranja como de finales de octubre a principios de este año prácticamente había cero reservaciones. Entonces fue el efecto de medidas que han tomado allá, pero ahorita se mantienen fuertemente arriba del 2019. Eso por el lado de restaurantes. Ahora, si nos vamos a la siguiente lámina para medir un poco la movilidad, medido por el Google Mobility Report, que nos permite ver cuál es pues prácticamente a través de sus GPS, cuál es la movilidad promedio de los diferentes países. Y en la gráfica de la izquierda vemos que la movilidad en general contra el 2019 se encuentra 9% abajo, es decir, no está completamente recuperada. Esto hace sentido sobre todo en escuelas y en trabajos, en oficinas. Sin embargo, la tendencia sigue siendo recuperación. Cada vez, digamos, es una tendencia lenta, no es una subida parabólica, pero es constante al alza. Y si vemos del lado derecho otra vez, Estados Unidos, México y Europa. En México realmente estamos 17% abajo, perdón, en Estados Unidos están 17% abajo contra el 2019 en términos de movilidad en el país, y no se ha movido en los últimos meses. Esto es una señal otra vez que la variante Delta pudo no haber tenido el efecto tan negativo como se espera. Por lo menos esto hace contraste igual con las reservaciones, que tampoco tuvieron un gran efecto, ¿no?
y en Europa y en México estamos muy similar, en 5% abajo de movilidad, entonces, con tendencias a ir al 0%. Entonces, como que se ve, por lo menos juzgado por estas dos, esta gráfica de la anterior, que en términos de movilidad no hubo una gran afectación por parte de la variante Delta, fuera de que sí hubo contagios muy fuertes y ciertas medidas de confinamiento muy focalizadas. Y ahora, y si nos pasamos a la última de movilidad, solo para terminar de entender cómo está la foto. Esta es una gráfica que nos comparte el gobierno de Estados Unidos, que es el número de personas que pasan por sus aeropuertos, medido contra el 2019. Las dos gráficas son la misma, solo la de la derecha es más de corto plazo para poder ver la foto mucho mejor. Pero lo que vemos es, de igual manera, todo julio, finales de junio, julio y agosto estuvo muy flat, muy lateral, no hubo grandes cambios que cambien ciertas tesis de inversión o que generen tendencias tanto para bien o para mal. Realmente estuvieron los vuelos siguen 23% abajo relativo al 2019 y es algo que ha estado así toda la segunda mitad del año. Entonces, poniendo un poco en contexto otra vez, las revisiones a la baja en PIB, en este entorno y así, pues realmente hay otros factores que también entran en juego, ¿no? Está el tema de la producción industrial en general todavía es débil, los inventarios de las empresas están en mínimos históricos y los inventarios como porcentaje de las ventas están aún menor, sugiriendo que en la segunda mitad del año debería de haber, o por lo menos en los siguientes 12 meses, debería haber un fuerte repunte en producción para construir estos inventarios que simplemente se han estado esfumando y creando presiones inflacionarias aquí y allá. Entonces, más o menos, eso es lo que se ve en términos globales. Otra vez, de manera de conclusión, vimos los PMIs y las expectativas de PIB todavía muy fuertes y vimos cómo la variante Delta no tuvo un impacto, por lo menos en movilidad, que es como se vio impactado en el 2020 la economía, ¿no? Entonces, de momento se mantiene prácticamente la narrativa intacta, el 100% de recuperación. Puede haber ajustes aquí y allá, recalibraciones, pero el efecto de crecimiento para este año y para el que sigue siendo muy fuerte. Y ahora, si nos pasamos a la última lámina, aquí el Outlook, solo para ver la foto de cómo se ve México. En la gráfica de la izquierda vemos el indicador global de actividad económica que calcula el INEGI, que es prácticamente una gráfica que representa el movimiento de la economía mexicana. Y del lado derecho vemos sus subcomponentes, cómo han crecido en 6 meses contra 3 meses, para ver otra vez los que estén arriba a la derecha es que han crecido muy fuerte en los últimos 3 y 6 meses, que el momentum es muy bueno. Aquí eso lo podemos ver en el sector de minería, que trae dentro petróleo. Sin embargo, el resto de los componentes como utilities, manufactura y construcción ya se empieza a ver un poco más débil. En los últimos 3 meses han estado abajo entre 0 y 2%, tampoco es mucho, pero si vemos la gráfica de la izquierda, en la foto, digamos, el último tick sí es de normalización. Esto está a junio. El INEGI publica de manera muy lenta este indicador, pero hace un poco de sentido, quizá con los datos que veíamos, un poco de debilidad de producción industrial a mediados del año alrededor del mundo. Probablemente estemos simplemente apenas viendo los datos de eso en México, pero pues esa es la foto, ¿no? Veníamos con una muy fuerte recuperación, el sector de construcción venía muy fuerte, la minería también. Sin embargo, la reducción en crecimiento en manufacturas, que pesa tanto en la producción del país, pues ya tiene 6 meses y 3 meses cayendo fuertemente, ¿no? Bueno, fuertemente relativo, 2%, 1%, pero pues bueno, baja el índice global. Entonces, a pesar de que en México igual las revisiones del PIB para este año vienen muy fuertes, se espera un tercer trimestre débil. Incluso empiezan a salir los primeros estimados con
con contracciones leves de PIB para el tercer trimestre, cosa que se debería recuperar en el cuarto trimestre a conforme la actividad global se recupere y la manufactura se acelere y arrastre la manufactura en México. Entonces, más o menos así está la foto. Hasta aquí sería lo que les queríamos platicar en términos del entorno global. Ahora, si quieren, pasamos con Omar Morales, el director de inversiones, para que nos platique ya a detalle las estrategias, sobre todo renta fija. Gracias, Oscar. Muy buenos días a todos. Pues prácticamente yo nada más quisiera agregar un comentario que creo que es clave que sucedió durante el mes de septiembre para renta fija. Yo creo que para todos los asset classes, que es básicamente lo que hizo el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la reunión de Jackson Hole, en donde creo que la expectativa, si bien era que diera algún tipo de anuncio en términos del tapering y de la dirección de las tasas, más que el poder dar una dirección o una idea a los participantes del mercado de las tasas, creo que el mensaje que logró fue que él quitó el vínculo para los diferentes participantes de mercado en términos de poder diferenciar entre el tapering y el alza de tasas o el cambio de la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque recordemos en 2013, cuando Bernanke hizo en su anuncio pues prácticamente el aviso y la guía en términos de el tapering y el cambio de la reserva, de las tasas de la Reserva Federal, fue cuando el mercado experimentó las alzas de 100 puntos base, la caída en equities, y eso lo empezamos a ver este año en marzo, febrero y marzo, cuando la volatilidad que se presentó en los instrumentos de renta fija fue muy alta y el mercado lo empezó a interpretar como un déjà vu prácticamente, o algo que iba a volver a pasar, porque estábamos viviendo condiciones similares, ¿no? Y prácticamente pues el escenario de recuperación seguía intacto, seguíamos bastante bien, y eso empezó a asustar mucho a los participantes del mercado en términos de la velocidad que podrían estar aumentando las tasas de interés, dado que estábamos ya a una inflación mucho más alta y también con un ritmo de crecimiento mucho más acelerado, ¿no? Entonces yo creo que a diferencia de febrero y marzo, lo que sucedió después con la variante Delta que platicaba Oscar y en términos de los diferentes estímulos y paquetes de estímulos que se están dando todavía en el mundo por la pandemia que vivimos el año pasado, pues este mensaje fue recibido de una forma bastante positiva y yo creo que logró el efecto que quería la Reserva Federal en términos de dividir estas dos decisiones o estas dos expectativas en términos de los participantes del mercado, ¿no? Como nosotros vemos los movimientos de tasas de interés, se mueven principalmente por la política monetaria de los bancos centrales, pero también por las expectativas. Y entonces ahí creo que es muy importante lo que hizo la Reserva Federal en términos de la ligera estabilidad que estuvimos viendo en el mercado después de la reunión de Jackson Hole y que creo que sí caracterizó que tuviéramos al menos un mes en donde ya algunos de los rendimientos de tasas en el mundo se comportaran un poco mejor, ¿no? Entonces, yo creo que los puntos más volátiles e inclusive de rendimiento más negativo que observamos en febrero y marzo, inclusive abril, yo creo que después de este evento, pues sí hace que los participantes de mercado empiecen a ver un poco más el valor que algunos instrumentos de tasas se presentaron en el mercado, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Cómo se traduce eso? Aquí ven, por ejemplo, las tasas en el mes en Estados Unidos en términos de 6 meses, 1 año, 3 años, 10 años y sobre todo la parte larga que es la de 30 años, ¿no? Lo que les platicaba en términos del movimiento y la expectativa se da mucho más en el largo plazo y sobre todo en estos nodos de 10 y 30 años, en donde el alza o el empinamiento no fue tanto, ¿no? Realmente el movimiento de las tasas en Estados Unidos, pues sí tuvo mucho que ver, que vimos la variante Delta asustando un poco a los mercados, teniendo un poco más pues la reacción ante los nuevos casos de coronavirus en el mundo y como pueden ver, a principios de agosto las tasas llegaron a tocar un punto muy bajo, ¿no? Como pueden ver en la gráfica,
Estas líneas de colores son la tasa de interés de los bonos y podemos ver que en agosto tocamos un punto muy bajo derivado por esta variante Delta y la expectativa de los casos en aumento y de nuevamente pues una contracción o una desaceleración del ritmo de la actividad económica, que no ha sucedido así como mencionaba Oscar. Yo creo que la variante Delta pues está haciendo un pico y sí se vio en algunos estados, pero y en algunos países un poco más elevado, pero pues mucho dependía de este tema de la vacunación y etcétera, ¿no? Entonces creo que esta normalización a niveles un poco más entre niveles de 1.40 y niveles de 1.30, donde estamos hoy en día en el bono de 10 años en Estados Unidos, habla de este mensaje de la Reserva Federal, ¿no? Pueden ver que los puntos más altos que vimos durante febrero y marzo de 1.80, pues nuevamente con esta política, o más bien con este mensaje de la Reserva Federal, deja mucho más tranquilo a los participantes de mercado y los hace ver en dónde existen las oportunidades en la curva americana, pero también en algunas curvas, sobre todo de mercados emergentes, que hemos visto un gran diferencial en términos de los rendimientos de bonos en mercados emergentes denominados en dólares y los bonos en mercados emergentes denominados en moneda local, ¿no? Creemos que ahí es en donde estamos viendo un poquito más de oportunidades que se ha estado presentando después de esta estabilización de los mensajes de la política monetaria de la Reserva Federal. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Qué pasó en México? Y eso refleja un poquito lo que les mencionaba. En México, después de esta, a pesar de que la inflación continúa, pues hemos tenido los efectos del gas natural, seguimos teniendo efectos pues bastante estacionales en términos de agropecuarios y en términos de alimentos y algunos servicios. La curva mexicana se ha comportado de una forma pues relativamente más estable o normal, ¿no? En donde tenemos los instrumentos de tasas nominales que incorporan decisiones de política monetaria de corto plazo, como pueden ser estos de 3 a 5 años, sí teniendo una baja durante el mes, y esto pues por el valor que tienen los instrumentos y dado que también el mercado ya incorporó que el Banco Central va a estar haciendo los incrementos de 25 puntos en las siguientes reuniones de aquí a que termine el año. Mientras que los que se mueven más por las expectativas, nuevamente, que son los de largo plazo, que pueden ver en la gráfica a partir del noviembre 38 y hasta el 47, también teniendo ligeras bajas, ¿no? Entonces, esto habla de, pues, prácticamente lo que nosotros hemos estado observando y que es parte de nuestro escenario central, es que esta tesis o este escenario de convergencia de la inflación hacia 2022 y 2023 es lo que más importa en términos de cuáles son estos drivers de las tasas nominales, ¿no? Sobre todo de los bonos como una inversión. Entonces, es lo que seguimos estando muy pendientes. Creemos que se ha estado dando de una forma, pues sí, un poco más tardada o extendida a lo que nosotros estábamos esperando, pero va funcionando y nos está dando oportunidades para que los portafolios podamos tener también algún tipo de flexibilidad y de cambios y ajustes que hemos estado haciendo en términos de rebalanceo para poder aprovechar estas oportunidades, ¿no? En términos de la curva de mediano plazo, yo diría los bonos que ven ahí entre junio 27 y noviembre 34, pues prácticamente lo que ustedes pueden ver es una divergencia en términos de la liquidez. Sí hemos visto un factor importante en términos de la liquidez del mercado de renta fija local, en donde los extranjeros han dejado de participar un poco. Yo creo que estaban esperando pues prácticamente los criterios, los precriterios y el tema del presupuesto de 2022, que se ha estado dando de una forma pues bastante tranquila y normal, porque realmente México sigue ofreciendo una tasa real alta en este entorno, ¿no? Entonces creemos que en un entorno en donde la mayoría de las tasas reales en países desarrollados es negativa, pues realmente buscar oportunidades en países que tienen grado de inversión tiene un factor bastante importante, ¿no? En términos de catalizadores o de drivers para las tasas en lo que resta del año, es muy cierto que Estados Unidos sigue siendo y la Reserva Federal siguen siendo un factor clave. Los estímulos que les mencionaba en términos de en septiembre se estuvo terminando todo este estímulo de
beneficios de empleo, pues de desempleo prácticamente en Estados Unidos, y este regreso a oficinas y a la fuerza laboral, pues tendría un impacto en términos inflacionarios. Sin embargo, creemos que el tema del tapering, como bien hizo la Reserva Federal en su última reunión, ayudó a que, o está ayudando a que se pueda controlar el impacto de la alza de tasas, ¿no? Creemos que el caso de México puede ser un factor similar en donde el mercado descontó prácticamente ya todo el ciclo de alza de tasas en la curva o en la política monetaria por parte de Banco de México, y en cambio los bonos podrían estar pues obedeciendo un poco más a estas expectativas en términos de las calificadoras para el siguiente año, bueno, más bien 2023, el riesgo de las calificadoras, y también el paquete económico para el 2022. ¿Podemos pasar a la siguiente? El caso de la inflación en México, les comentaba, la inflación en México, pues sí seguimos nosotros observando que la inflación sigue estando a la alza y principalmente la subyacente. Creemos que esto ya está muy incorporado por las expectativas de los participantes de mercado. Tenemos choques muy importantes que estamos viendo, sobre todo en energéticos, y que contribuyen de una forma bastante fuerte al tema de la inflación. Entonces, creo que ese es potencialmente un riesgo en donde Banco de México tendría que lidiar entre tener un dato de inflación muy alto, probablemente por un mes, o probablemente un poco más, y poner en riesgo esta convergencia que les mencionaba hacia 2022 y 2023, ¿no? Como pueden ver en las dos gráficas de abajo en la presentación, ahí es donde se está observando esta trayectoria de la convergencia de inflación un poco más hacia 2022 y 2023, que podría ponerse en riesgo si estos factores de mercancía, perdón, de energéticos y algunas mercancías, pues son mucho más sostenidos, ¿no? Entonces, sí creemos que es un factor mucho más importante ahí de poner en riesgo esta convergencia, y que podría hacer que el Banco de México pudiera ser más agresivo en su política monetaria. ¿Qué esperamos nosotros en términos de la inflación? Pues realmente nosotros esperemos este año, como les mencionábamos en los webinars anteriores, que vamos a seguir con números altos de inflación, y realmente 2021 podría ser caracterizado por un año en donde el mundo en general se mantiene en un escenario de crecimiento arriba del potencial, pero una inflación también arriba del potencial, que eso tiene mucho que no lo veíamos, ¿no? Realmente después de la crisis de 2008 tenía mucho que no observábamos este escenario de crecimiento arriba del potencial, pero también una inflación por arriba de esta tendencia de largo plazo y potencial, ¿no? Entonces, creemos que el factor clave a considerar dentro de los siguientes meses y dentro de las diferentes decisiones de los bancos centrales es esta convergencia de inflación en 2022 y 2023. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Los UDIbonos, reflejando ese escenario, pues prácticamente aquí podemos ver de igual forma, si dividimos esta gráfica en tres plazos, la parte corta, mediana y larga, la parte larga parece que cree en esa convergencia de la inflación, dado que los UDIs de largo plazo, que tienen una inflación un poco más, digamos, no necesariamente quincenal, sino es una inflación de mucho más largo plazo, están incorporando o se están quedando sin muchos cambios. Prácticamente están viendo que deberíamos de converger en 2022 y 2023 a este escenario central de Banxico. Sin embargo, como les mencionaba, cualquier riesgo en términos de los energéticos o los alimentos podría generar un poco más de ruido en esta convergencia, ¿no? E incorporar un poquito más de volatilidad en los instrumentos. La parte mediana, sobre todo de 7 a 10 años, pues prácticamente aquí lo que hemos visto ha sido una pequeña rotación en los diferentes participantes de mercados, en los UDIs medios hacia los UDIs cortos, por estos carries o este devengo de inflación un poco más elevado, ¿no? Realmente, pues prácticamente tener un CETE que te está dando una tasa real negativa en este entorno, pues lo que hace es que busques tú este carry de inflación, o que al menos protejas el valor de tu dinero en el muy corto plazo,
ante un escenario en donde estás teniendo alzas de tasas, pero también una inflación un poco más elevada, ¿no? Entonces, ese factor es muy importante en términos de cómo estamos posicionando los portafolios y cómo estamos nosotros enfocando el perfil de los portafolios a un perfil sí con menor volatilidad, dado que estamos en un entorno en donde las tasas no son tan favorables en términos de inversión, pero también estamos buscando oportunidades que nos está dando el mercado en algunos segmentos de la curva, como las tasas nominales, o bien mejorando el devengo y este retorno que generamos a través de algunas estrategias, como el caso de los UDIBonos, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, Jorge? El caso de los CETES, les mencionaba, los CETES en el año han sido los instrumentos, yo creo que han mostrado la mayor volatilidad en términos de cambios en la tasa, pero también han mostrado ser los instrumentos que han generado pues oportunidades en el mercado, ¿no? Y aquí yo creo que una estrategia activa es un buen reflejo de lo que podemos hacer en términos de un portafolio, un horizonte, pues sí, yo creo que en este sentido de los CETES, sí, un poco más hacia el año, hacia un año, pero también con un perfil de riesgo, yo creo que adecuado, ¿no? Creo que los CETES en algún momento llegaron a incorporar que Banco de México podía estar subiendo de una forma mucho más agresiva y eso dio oportunidad a que las tasas que nosotros podíamos conseguir en los CETES, en algunos, porque realmente la curva, si se fijan, en algunos segmentos de la curva está muy plana, no tiene ninguna pendiente, pero hay oportunidades en plazos, yo diría, entre 90, 180 días, en donde con algunas estrategias y un manejo un poco más activo, lo que logramos mejorar es el devengo o la inversión en un periodo, pues yo diría de unos 50 días, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Es una estrategia que se llama Riding the Yield Curve y es aprovechar las ineficiencias que tiene la curva de CETES para que conforme vaya disminuyendo el plazo de este instrumento, nosotros vayamos capturando un retorno mejor a que inclusive el fondeo capitalizado, ¿no? Entonces, eso es muy importante en términos del manejo activo. No se da en toda la curva y yo creo que eso también es un factor muy importante en términos de que el manejo activo de esta estrategia lo que permite es estar monitoreando toda la curva de CETES y sobre todo los precios diarios de estos instrumentos y las subastas para ver en qué nodo y en qué momento es el más eficiente de colocar este tipo de estrategia y poder estar generando pues un fondo capitalizado. ¿Cómo logramos esto? Realmente lo logramos con un balance entre el perfil del portafolio en instrumentos que nos generan sí algo de una tasa mejor a la del reporto, que hoy en día ha estado mucho más baja, en el caso de algunos de los CETES, pero también pues con algo de flexibilidad que nosotros tenemos en términos de el perfil de riesgo del portafolio, ¿no? Entonces es realmente este balance de riesgos en términos de la combinación de instrumentos y la estrategia activa, lo que nos permite estar generando y buscando ese retorno eficiente en un ambiente de alza de tasas, pero que sí genera oportunidades, ¿no? Yo creo que para terminar y pasar a renta variable, que también es muy importante dentro de nuestro outlook, nosotros estamos favoreciendo, sí, tasas reales mexicanas, sobre todo por estos datos de inflación y el carry inflacionario de corto plazo en temas de horizontes de un mes o 2 meses. Estamos siendo muy activos en el rebalanceo y en el posicionamiento en términos de los CETES y los bonos nominales o los bonos M. Tenemos una sobreponderación de instrumentos revisables y esto porque el perfil de riesgo de la mayoría de nuestros portafolios en renta fija está siendo mucho más conservador, dado que estamos en un entorno, como les mencionaba, de un alza de tasas sostenida, al menos por la parte del Banco de México, pero también con un entorno de inflación en el mundo por arriba de la tendencia observada en los últimos 10 años y realmente estar siendo bastante cautelosos con estos cambios y esta volatilidad incremental, ¿no? Realmente en febrero y marzo nos afectó mucho en algunos portafolios esta volatilidad tan alta. Y hoy en día que está un poco más tranquila, la verdad es que nos ayuda a estar haciendo este tipo de estrategias más activas, pero estamos siempre cuidando el perfil de riesgo del portafolio de una forma mucho más eficiente, ¿no? Realmente sí queremos que en lo que resta del año los portafolios se estén comportando de una forma
positiva en términos del manejo activo y que estamos generando valor a las estrategias, pero también que tengamos un balance de riesgos adecuado. Oscar, si quieres, podemos pasar a equity. Excelente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Jorge, si te puedes pasar aquí a la primera lámina de renta variable. Realmente, como lo platicamos, el entorno es bastante pro-risk, si lo queremos ver así, las utilidades. Es como han estado las expectativas de utilidades, cómo han mejorado en los últimos 30 días. Entonces vemos, para empezar, las utilidades para el año completo del 2021 en la gráfica de la izquierda y para el año completo 2022 la gráfica de la derecha. En general vemos que en los últimos 30 días las utilidades, la expectativa ha mejorado. A pesar de que empezamos a ver estas revisiones a la baja en GDP, en PIB, sobre todo en Estados Unidos. Pero tenemos aquí, obviamente, China. China es la única región que en los 2 años sus expectativas de crecimiento en los últimos 30 días se han moderado, han bajado cerca de 1%, 1.3, 1.2%. Y esto se debe 100% a lo que está viviendo ese país muy coyuntural en cuanto a la fuerte regulación que está poniendo el gobierno sobre las compañías, más allá del crecimiento económico. Digamos, el gobierno en su plan de crecimiento para los siguientes 5 años prácticamente y para largo plazo, es de su interés que haya ciertas regulaciones que permitan más competencia y mejor administración de datos personales, sobre todo en las compañías tecnológicas chinas que son prácticamente todo el índice, ¿no? Entonces, dado eso, no tanto por temas económicos, sino por la regulación tan fuerte, las expectativas se han moderado levemente, pero para los 2 años, ¿no? Para este año y para el que sigue. A pesar de eso, hemos visto cómo ha caído fuertemente y probablemente, por lo menos con nuestras estimaciones, los retornos esperados en la región son bastante atractivos. Sin embargo, ahorita está pasando por una crisis de confianza. Entonces, esa no es tan fácil de medir ni que desaparezca de un día para otro. Entonces, creemos que son rendimientos que se pueden dar más en el mediano, más en el mediano que en el corto plazo. Sin embargo, pues es una región interesante a los niveles actuales. Y en términos de preferencias, realmente todo el espectro de renta variable se ve atractivo. Probablemente el que tenga menos rendimiento esperado sea Estados Unidos, dado el gran outperformance que ha tenido en el año y el rally que trae detrás tan fuerte, prácticamente sin volatilidad. Pero en general, todavía con rendimientos positivos. Si recordarán, hace rato veíamos los PMI que están, a pesar de que están en 55, señalando fuerte crecimiento, ya se empieza a ver una moderación. Y eso en la historia ha coincidido con rendimientos de renta variable menores al promedio, pero todavía positivos. Es decir, cuando es mejor en términos de rendimientos es cuando está muy golpeado y empieza a recuperarse, ¿no? Entonces, cuando está en el mayor optimismo y empieza a moderarse esas expectativas de crecimiento, sigue siendo bueno para el asset class, pero los rendimientos esperados son mucho más normalizados, probablemente no como los que hemos visto hasta el momento. Pero siempre y cuando las utilidades se sigan revisando al alza, como lo vemos en esta imagen, pues es un ambiente favorable para las empresas. Ahora, si nos pasamos a la siguiente lámina, nada más para ver rápidamente esto que les comento de las revisiones de PIB, que se me hace bastante importante porque acaban de empezar. En la gráfica de la izquierda, por ejemplo, vemos la línea azul es cuánto va a crecer, según los analistas, el PIB de Estados Unidos para el año completo y cómo se ha movido esa expectativa. Entonces, veíamos todo el año subiendo fuertemente. Llegamos ahí a mayo, junio, se estanca el crecimiento esperado en 6.5% y ahorita empieza a moderarse, justo como lo vimos con los datos de empleo, unos datos de confianza del consumidor que también salieron muy bajos, etcétera. Sin embargo, sobrepuesto, vemos la misma foto, pero de utilidades por acción, y las utilidades por acción continúan siendo revisadas al alza a pesar de esta revisión a la baja en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Entonces, eso para el 2021. Y si lo vemos para el 2022, aquí sí están los dos, tanto el PIB como el EPS,
todavía en términos positivos. Entonces, esta es una variable que estamos monitoreando muy de cerca porque de suceder que las utilidades empiecen a revisar a la baja, podría generar algo de volatilidad. No creemos que sea algo que descarrile al mercado de renta variable, pero sí nos puede dejar laterales un mes mientras se digiere, se entiende qué es lo que está pasando, etcétera, ¿no? Siempre y cuando se mantenga la dinámica que se ha mantenido hasta el momento, en donde los analistas bajan el crecimiento de este año, pero se lo suben al que sigue, como diciendo, es un tema de corto plazo. Siempre y cuando se mantenga esa dinámica, creemos que no hay tanto problema para los activos riesgosos. Y pues bueno, prácticamente eso sería todo. Jorge, no sé si quisieras que pasáramos para dar algo de tiempo a preguntas y respuestas. Oscar, creo que hay una pregunta sobre mercados emergentes. No sé si quisieras dar nuestro outlook de mercados emergentes, las oportunidades que estamos viendo, sobre todo después de lo que ha sucedido en China, que sigue generando mucha incertidumbre y mucha volatilidad, pero también pues un poco el atractivo que nosotros estamos identificando ahí, sobre todo en las empresas de tecnología. Claro, ¿cuál es la pregunta específicamente? Nada más para tenerla ahí, asegurarme que responda. Sí, gracias, Oscar. A grandes rasgos, la pregunta habla sobre el fondo PEMERGE, el desempeño que ha tenido en lo que va de este año y bueno, qué podemos esperar hacia adelante dentro de este asset class. Claro, entendido ya ahora sí el contexto de los dos. Mira, China es una región súper grande, entonces dentro de los índices de mercados emergentes pesa muchísimo, digamos que mueve, yo creo que en términos de varianza te va a explicar cerca del 70, más del 50%. Entonces, lo que pasa en esa región es clave para ver cómo se va a comportar en general las acciones de mercados emergentes y por ende el portafolio del PMG. El- a ver, lo que está pasando ahorita va más allá de términos económicos. Como lo platicábamos, la economía sigue creciendo muy fuerte y se esperan buenos crecimientos tanto para este año como para el que sigue. Sin embargo, no es la primera vez que sucede, pero ahorita estamos viviendo algo que el gobierno prácticamente de China quiere tomar control de muchas cosas que están sucediendo. Esto es, como ya lo hemos platicado en otros webinars, quiere prácticamente aprovechar el poder y la tecnología que tienen estas grandes empresas que están en la bolsa, ya sea Tencent, Alibaba, Baidu, etcétera, y ayudarse como gobierno para mejor toma de decisiones, prosperidad para todos los ciudadanos, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, como cualquier capitalista, cuando te entra el gobierno es incómodo, te restringe en crecimiento. Por ejemplo, el gobierno chino está muy preocupado con las horas que duran los niños jugando videojuegos, entonces pone limitantes, etcétera, y todo eso empieza a afectar el sentimiento de las acciones. Sin embargo, esto ha pasado en la historia, no es la primera vez, en el 2018 lo vivimos también, y son eventos que golpean a las acciones de corto plazo, digamos unos meses, y después vuelven a retomar su ritmo de crecimiento. ¿Y esto por qué? Porque son empresas súper avanzadas. La verdad que las acciones tecnológicas en China tienen tecnología de punta y son líderes, tienen el mayor número de patentes publicadas por año, etcétera. Entonces, este es un momento de tomar oportunidades en ese sentido. Sin embargo, sabemos, porque los rendimientos esperados son muy atractivos. Estas compañías siguen siendo excelentes y de gran calidad. Simplemente están pasando por un periodo de regulación que ya han pasado en la historia. Digamos, ya sabemos un poco cómo se comporta, pero toma tiempo en recuperarse. No es de un segundo hacia otro en que se devuelve la confianza del inversionista, porque pues en cualquier momento puede incrementar la regulación y afectar las utilidades esperadas. Pero como estrategia de mediano plazo, que es como manejamos los portafolios, creemos que es un muy buen momento para tomar posiciones con miras del mediano plazo. Ahora, eso específicamente en China. Y hablando un poco más de los mercados emergentes en general, hemos visto liderazgo claro, tanto en actividad económica, en control de virus y en expectativas de crecimiento.
de los mercados desarrollados sobre los mercados emergentes, igual en renta variable en lo que va del año. Y conforme empieza a ponerse un poco en duda el crecimiento de los mercados desarrollados, como lo platicamos ahorita en Estados Unidos, y esto con las expectativas de que las tasas de largo plazo en Estados Unidos empiecen una tendencia al alza, no muy abrupta, sí, pero tendencialmente al alza, creemos que puede ser una rotación interesante de fuera de mercados desarrollados hacia mercados emergentes. Es una especie de value trade que no ha sido el caso en el año. Nosotros, de hecho, hemos estado muy cargados en las estrategias hacia las empresas de crecimiento y tecnología global, sobre todo en Estados Unidos, que han tenido el gran outperformance. Sin embargo, ya una vez sucedido eso, hemos estado, incluso ayer lo platicamos en nuestro comité mensual, replantearnos y tomar un poco de posturas más de value. Y en ese sentido, los mercados emergentes sobresalen por el retorno esperado y sus características de sensibilidad al crecimiento global. Entonces, no sé si respondí la pregunta o si quieren detallamos un poco más la estrategia. Gracias, Oscar. Creo que con el mensaje que comentas también vale la pena aclararlo o recalcar que también hay oportunidades, ¿no? En este entorno que tú estás diciendo. O sea, si nos enfocamos a que parte de las estrategias que ustedes están planteando en los portafolios son de largo plazo, pues ahorita también puede ser un buen momento para reflexionar si hay oportunidades que se puedan encontrar, ¿no? Exacto, solo como último comentario, justo ahí es cuando se generan las oportunidades, cuando está la volatilidad y la incertidumbre tan alto, cuando están los precios bien golpeados y nuestra estrategia no es de tratar de cascar, de comprar en el punto más bajo, sino tomar posiciones ordenadas, ir construyendo y con expectativas del mediano plazo, ¿no? Pero sí, hay demasiadas oportunidades ahorita, de acuerdo. Excelente, Oscar, gracias. Oye, y otra pregunta, nos cuestionan por acá si el nuevo paquete de estímulos monetarios que se aprobó en Estados Unidos pudiera llegar a impactar en la expansión tanto económica como en la reducción de estímulos o el llamado tapering, ¿no? Claro, Omar, ¿quieres tomarla tú o la platico yo? Si quieres, doy y complementas, mi Oscar. Pero que Claro. en términos del paquete de estímulos que estamos viendo en Estados Unidos, si bien la expectativa del de infraestructura era la más grande definitivamente en términos del gasto adicional, creo que tiene un efecto positivo en términos del crecimiento potencial, sobre todo y en algunos sectores, pero no creemos que tenga necesariamente un impacto tan directo con el tapering, ¿no? Como les mencionaba, en septiembre se terminaron mucho de estos estímulos, sobre todo al bracket en términos más generales o a la población en general de los estímulos de ayuda de desempleo. Y lo que se está haciendo ha sido focalizar más los esfuerzos a la gente que le está costando un poco más trabajo regresar, ¿no? ¿Qué pasó durante la pandemia? La verdad es que muchas compañías creo que, o más bien, la pandemia se generó como un acelerador para muchas cosas, para innovación tecnológica, adopción tecnológica, para replanteo de modelos de negocio, para desarrollar esquemas híbridos de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en algunos sectores un poco más, pues yo diría, menos eficientes? La tecnología sí desplazó mucha fuerza laboral, ¿no? ¿Qué vemos con los retailers, ¿no? Ahora, en términos de cuando tú vas a una tienda y al contrario, ya las etiquetas inteligentes te pueden escanear todas las cosas que estás comprando, pues ya no necesitas cajeros. Entonces, cada vez que estos medios de pago que son ya sin contacto, te hacen también que necesites menos mano de obra un poco menos especializada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó entonces con esa gente que está fuera de la fuerza laboral? Es hacia donde se están enfocando un poco más estos segmentos de estímulo y prácticamente estamos viendo como que esta readopción o reincorporación de este tipo de trabajadores a la economía mucho más lenta, pero también a otro tipo de labores, ¿no? Entonces, creo que
el efecto de estos paquetes de estímulo pues van a ir mucho más enfocados a este tipo de segmentos de la población, por lo cual no creemos que al ser tan masivos podrían tener un impacto a lo mejor tan fuerte en términos de el tapering de la Reserva Federal. Gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Aquí tengo una que nos preguntan específicamente por el fondo Lifestyle 3, que ha estado presentando algo de volatilidad y algunas caídas en el corto plazo. Y quisiera más que hablar en sí del producto, sobre las expectativas que tienen para el cierre de año, digamos, en tendencias o comportamientos esperados muy puntual, digamos, para la renta variable y la deuda, ¿no? Para atender esta inquietud. Claro, como mencionaba Oscar, yo creo que el activo que nosotros hemos favorecido durante este año, dado que también tenemos un entorno inflacionario el equity es en general el activo que más te ayuda cuando estás en un entorno inflacionario, definitivamente es la renta variable, ¿no? Nosotros, ¿qué hemos estado haciendo en los portafolios? Estamos favoreciendo y sobreponderando la renta variable. Sin duda, yo creo que la variante Delta, algo que generó, pues fue un poco más de volatilidad de muy corto plazo, en términos de que el mercado, pues llegó a máximos, después se cayó un poco. O sea, hablando en términos de equity en general, sigue estando bastante bien. Como mencionaba Oscar, la recuperación sigue en pie. El crecimiento en utilidades sigue estando bastante sólido y sostenido. Entonces, hoy en día yo te podría decir que no hay ningún factor de mediano y largo plazo que te dé alguna señal de que el mercado de equity está sobrevalorado o que está muy caro, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo desde ese escenario, nuestra perspectiva en términos del seguir favoreciendo renta variable y sobre todo renta variable en países desarrollados, llámese Estados Unidos, nos sigue gustando y seguimos con esa tesis de inversión. ¿Qué ha pasado en algunas otras regiones? Definitivamente esta volatilidad pues impacta a nosotros ser inversionistas globales, ¿no? El escenario de China, la verdad es que en el mes de julio y agosto nos impactó bastante, pero después de reevaluar y de estar viendo nuevamente las oportunidades que tenemos, nosotros al ser inversionistas globales y sobre todo de un horizonte a largo plazo, la verdad es que, pues imagínense, el caso de comprar Didi a estos precios, realmente a mí me hacen pensar como si yo estuviera teniendo la oportunidad que tuvo un inversionista de Venture Capital y de Private Equity hace años, ¿no? En donde está comprando el crecimiento futuro de una compañía de tecnología, en donde el servicio ya está muy adoptado y está muy usado en el mercado más grande del mundo y prácticamente sin competencia en ese entorno de servicio, a un costo que es la volatilidad de corto plazo, ¿no? Entonces, como yo lo puedo ver, es más bien como las oportunidades que se están dando ahorita, pues realmente es pensando en que yo voy a ser accionista de las compañías que están evolucionando y que siguen creciendo porque están en un sector muy importante, Tencent, Alibaba, Didi, y sobre todo están en el mercado más grande que es China, ¿no? Entonces, pensar que, por ejemplo, ese tipo de compañías pues van a desaparecer en China, sería el peor escenario, ¿no? Entonces creo que sería lo que yo ponderaría en términos de la perspectiva de China de largo plazo. Sin embargo, creo que hoy en día las valuaciones en las que puedo yo estar buscando ese tipo de modelos de negocio y ese tipo de compañías, las hacen mucho más atractivas, ¿no? Entonces, creo que ahí es un poco más en términos de la alineación del horizonte de inversión que tengo con la oportunidad de inversión que tengo. Ahí, Oscar, no sé si quieras tú complementar algo del caso de Equity Global. No, tal cual, la verdad que solo un breve comentario. Ha sido un año excepcional en términos de rendimiento, yo diría últimos 12 meses, y esto responde tal cual al crecimiento nominal que estamos teniendo, como lo platicábamos. No solamente estamos creciendo realmente por encima de potencial, sino que la inflación también es muy alta y recordemos que las ventas y las utilidades de renta variable están en términos nominales. Entonces, es un cóctel muy bueno para el activo.
Y, y nada, digo, se mantienen los ingredientes ahí. Estamos monitoreando muy de cerca los riesgos para tomar oportunidades y adaptar un ajuste, pero de momento seguimos bastante con buen interés ahí en el activo. Nada más. Gracias. Y reiterando, ¿no? Lo que decían, no puede ser algo estresante ver la volatilidad de corto plazo, pero no perdamos el foco que son oportunidades que se maximicen en un horizonte más largo, ¿no? Y bueno, Sí, la pues verdad, yo creo, último comentario, solamente el mayor riesgo que yo he visto, no por nuestra parte, sino un poco en el consenso de este año, es el estar siempre pensando, ya subió tanto, entonces ya ahí voy tarde. Y ese argumento ha sido muy perdedor en los últimos 12 meses en términos de rendimiento. Entonces, pues otra vez, ¿no? En vez de, pues digo, también es muy importante los puntos de entrada y puntos de salida, siempre se puede generar muy buenas oportunidades ahí, pero es más costoso estar fuera de estos rallies, ¿no? Sería como último comentario que quisiera hacer. sí, de acuerdo, nos ganó el tiempo, se nos quedó una pregunta, no sé si la pueden responder en muy breve. ¿Qué esperamos para el tipo de cambio en el resto del año? Y ya con esto cerraríamos. Omar, por ahí no sé si me alcanzaron a escuchar. Sí, Ah, pues prácticamente, o sea, yo creo que estabilidad, dado que el riesgo para el tipo de cambio es que Banco de México detuviera o que realmente no estuviera haciendo la política monetaria de acuerdo a lo que hemos estado viendo con los datos de inflación, ¿no? O sea, yo creo que el riesgo para el tipo de cambio del lado local está bastante acotado. Tendríamos que ver una apreciación muy fuerte del dólar y esto podría ser por un escenario de que Estados Unidos crece mucho más fuerte que las diferentes economías del mundo y eso hace que el dólar se fortalezca o que vemos algún tipo de de riesgo geopolítico, etcétera, ¿no? Pero realmente pues bastante estable como se ha mantenido. de acuerdo, Omar. Muchas gracias. Gracias a ti y a Oscar por acompañarnos. También a todos nuestros asistentes. Una disculpa por los minutos de demora. Pero bueno, será un placer que nos puedan acompañar en la siguiente sesión del 12 de octubre, nuestra conferencia trimestral, donde estará Omar nuevamente con nosotros y Juan Verón, nuestro CIO de Principal Financial Group. Sin más, les agradezco que nos hayan acompañado, que tengan un excelente día. Omar, Oscar, muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias por Buen la día. invitación. Hasta luego.